En primer lugar, quiero saludar y agradecer al colectivo cultural internacional Mosaicos y Letras, en especial a su creadora y directora, Teresita Ávila, por invitarme a disertar sobre este tema que tanto nos preocupa y ocupa, y en realidad tendría que ocuparnos a todos, porque todos somos educadores. Bueno, quiero decirles que es un gusto compartir este momento con todos ustedes desde Córdoba, Argentina. ¿Y por qué titulé Crecer entre pantallas? Cabe aclarar antes de comenzar con el tema que se considera niño a toda persona menor de 18 años de edad. Creo que porque el cerebro no alcanza su madurez hasta alrededor de los 25, 27 años de edad del ser humano. Bien, entonces, por un lado, tenemos los derechos que los niños tienen en los entornos digitales. Niños que nacen en un momento cultural que les proporciona los dispositivos desde muy pequeños. La mayoría de ellos, desde hace algunos años, cuando nacen, apenas abren los ojitos, se encuentran con un dispositivo entre las manos de algún familiar que a medida que va creciendo, este se va convirtiendo en la niñera ideal para ambas partes, padres o cuidadores y pequeños. Para los padres es la niñera ideal porque 24 horas disponibles, no pide sueldo, no ocupa espacios, mantiene a los niños quietos, en silencio, porque los distrae, instruye, entretiene, etc. Y para los pequeños, un espectro de luces, movimientos, sonidos, donde encuentran diferentes e infinidad de estímulos y donde no existen límites, donde nadie los reprende, donde nadie los contradice, nadie los agrede, nadie los corrige. En esta época en los que nos exigen ser funcionales al sistema, en la que convivimos en los entornos reales y en los entornos virtuales e interactuamos en ambos, cada vez dependemos más de la tecnología que, bueno, sabemos se renueva permanentemente y hoy la utilizamos para casi todo. Y por otro lado, estamos en medio de una tragedia silenciosa que se está desarrollando en la sociedad mundial. Un mal invisible y silencioso se gesta, alimenta y crece en cada uno de nuestros hogares. Los más afectados, lamentablemente, son los niños que se encuentran en estado psicofísico inquietante. Creo que nos estamos negando a aceptar esta realidad que nos dice a viva voz que hay un gran porcentaje de la sociedad vacío o casi vacío de humanidad. Eh, lo podemos apreciar en todos los sectores de la sociedad. En los últimos 20 años, los investigadores del mundo nos van regalando estadísticas cada vez más alarmantes sobre un aumento agudo y constante de enfermedad mental infantil, mal llamada modernismo, que vamos aceptando por acostumbramiento o inocencia. Esta epidemia que vacía de humanidad y destruye al futuro, llegó con una tentadora y mansa sonrisa, con la hermosa propuesta de brindarnos comunicación, más comodidad para realizar trámites, bueno, infinidad de cosas, todos conocemos las posibilidades que nos brindan estas herramientas. Un informe de Sapien Labs, una organización dedicada desde el año 2016 a estudiar la mente humana, nos dice que a los 18 años, ahora, tienen la misma experiencia de interactuar con personas que un niño de 7 u 8 años
en el pasado. También que mientras que solo el 7% de los mayores de 65 años de edad estaban angustiados o luchando con su bienestar mental a un nivel que afecta el funcionamiento, el 44% de los jóvenes de 18 a 24 años tenían puntajes de bienestar mental dentro de ese mismo rango. Esto es alarmante. Esto nos habla de una degradación humana que podemos ver reflejada, reitero, como dije hace un momento, en la sociedad que conformamos. Las letras de algunas canciones también reflejan esos síntomas y por otro lado, prestemos mucha atención porque también influyen en esta involución humana. ¿Y cuáles son las repercusiones? ¿Por qué? Existe repercusión en áreas psíquicas, académicas y sociales. Y físicas también. Se observan comportamientos desregulados por sobresaturación sensorial, incapacidad cognitiva, sistemas de recompensa cerebral modificado, inhabilidad emocional, alteraciones en el sueño. A esto debemos sumarles, hoy nos vamos a dedicar a lo mental, pero no podemos dejar de lado los daños que ocasiona la mácula del ojo, que es una de las principales causas de ceguera, cáncer de piel, problemas posturales, obesidad, problemas circulatorios, cardiocirculatorios, etc. Y creo que porque hemos permitido que en nuestros hogares se instale esa niñera ideal, esta niñera prodigiosa que logra mantenerlos hipnotizados dentro de sus habitaciones o de cualquier lugar, también hace que trasladen interacciones de calidad con el adulto, releguen tiempos de juego con otros niños, ignoren los llamados de las inteligencias naturales, que son insustituibles para el desarrollo psicofísico de cualquier ser humano. ¿Cómo lo manifiestan? ¿Cuáles son los síntomas? Se encuentran impulsivos, hiperactivos, inquietos, estresados, ansiosos, malhumorados, aislados, intolerantes, impacientes, temerosos, depresivos, violentos, con falta de aseo, retraso de adquisición y habilidades motrices, retraso en la adquisición de habilidades de lenguaje, bajo rendimiento escolar o académico, incapacidad para la concentración, dificultad para memorizar, en alerta permanente, baja tolerancia a la frustración, baja autoestima, con incapacidad o problemas para socializar, alteración de comportamientos, conducta problemática y también se ha podido comprobar un comportamiento suicida en aumento porque los jóvenes o adolescentes no encuentran sentido a sus vidas. Por otro lado, ¿cuáles son los derechos que los niños tienen? Porque los niños tienen derechos en los entornos digitales, como tienen derechos los niños en todos los entornos. Entre otros, en los entornos digitales, al acceso a Internet para la distracción, la comunicación, para recibir educación, información, para la libre expresión. Y tienen el derecho a la salud psicofísica. Este último parece contraponerse a los que antes le mencioné con el derecho al ingreso a Internet. ¿Y por qué digo que el derecho a la salud psicofísica parece contraponerse a los anteriores mencionados? Los informes, entre otros, de Sapien Lab y de diferentes asociaciones pediátricas e investigadores del mundo, nos cuentan y alertan sobre esta realidad. Pero a favor de que todos los derechos se cumplan, está la responsabilidad de protección y cuidado
de todas las partes involucradas, que es multisectorial, pero tengamos en cuenta que siempre, siempre recae en lo más cercano a los niños. ¿Y quiénes son los más cercanos a los niños? Padres o cuidadores y docentes. La Convención sobre los Derechos de los Niños nos dice al respecto, en la salvedad que se le ha realizado en el año 2021, entre tantas otras cosas, que el uso de dispositivos digitales no debe ser perjudicial ni sustituir las interacciones personales entre los niños o entre estos y sus padres o cuidadores. Respetar la evolución de las facultades del niño como un principio habilitador que determina su proceso de adquisición gradual de competencia, comprensión y autonomía. Y yo, adulto responsable, ¿qué debería o qué debo hacer y por qué? Debemos informarnos, alfabetizarnos digitalmente, acompañar, saber que cuando una persona, sobre todo si se trata de un niño, que se encuentra inmerso en el entorno digital, con un celular, una tablet, lo que fuere, no aprende, no puede, no está estimulado para aprender, se encuentra casi imposibilitado de autogestionarse. Está sobreestimulado por las niñeras tecnológicas que lo mantienen en modo alerta y que también le ofrecen gratificaciones instantáneas. El niño, recibe sin pausa, sin espacios para la reflexión, luces, sonidos, movimientos, que lo hiperexcitan sin darle tiempo para su propia acción, para su propio aprendizaje. Su corteza prefrontal, donde se encuentran las funciones ejecutivas, que se encuentra aquí en la parte frente de la cabeza, no madura correctamente, tiene dificultades para desarrollarse o directamente no se desarrolla. También les modifica el sistema de recompensa. El cerebro olvida cómo relajarse, cómo estar feliz, olvidamos cómo establecer contactos con otros, cómo interactuar humanamente. Estamos ante un problema de salud mental. En este entorno, que nos mantiene en estado de alerta y encontramos gratificaciones con solo deslizar el dedo sobre la pantalla, cada vez que lo hacemos, el cerebro, la amígdala, nos envía a la sangre su neurotransmisor dopamina, que nos brinda deseo seguido de placer. Entonces, deseamos repetir la experiencia para obtener una nueva dosis de dopamina que nos brinda nuevamente deseo y placer. Y deseamos hacerlo una y otra vez. Algo similar sucede con los juegos. Con cada movimiento que realizamos, obtenemos dopamina, que hará que necesitemos repetir una y otra vez la experiencia, sintiéndonos independientes, satisfechos, en un espacio planificado de forma que nos imposibilita utilizar nuestras facultades. Nos mantiene en modo alerta, nos convierte en impacientes, intolerantes. Por otro lado, la obtención inmediata de dopamina nos debilita el sistema emocional. Necesitamos sentir, tener una emoción tras otra. Nos convertimos en drogodependientes emocionales. Todo lo queremos ya. Deseo y quiero. El cerebro se acostumbra a pedir y a recibir lo que quiere inmediatamente. Es por eso que acudimos cada vez más a esos entornos que nos proveen sin pausa y sin demora dopamina, para evadirnos del aburrimiento, los problemas, los temores, el estrés, la ansiedad, la desorientación y cuidado. Evadirnos no es lo mismo que solucionar. Tiene impacto negativo en la salud mental. Si en la vida real no conseguimos rápidamente lo que pedimos, nos sentimos frustrados, enfadados, deprimidos, indignados.
aparece lo peor de cada uno. Genera una sociedad con nula tolerancia a la frustración, una sociedad muy débil. Podemos responder con violencia o refugiarnos nuevamente allí, en ese entorno que nos mantiene alerta y por otro lado nos regala dopamina sin pedirnos nada a cambio. Cuidado, con el paso del tiempo puede ser un dispositivo y o el de otras sustancias que nos brinden el placer que necesitamos según la edad y la historia personal. Aquí nos encontramos ante un serio problema de salud mental. Si en los juegos que participamos en estos medios ganamos o perdemos, es casi lo mismo. Porque mientras jugamos estamos encerrados, podríamos decir, en un laberinto que nos llena de ansiedad, lo que provoca un torrente de adrenalina y cortisol en nuestra sangre. Si ganamos, nos sentimos satisfechos, autosuficientes, en ese entorno que anula nuestras capacidades, para ofrecernos a cambio deseo y placer. Si perdemos, nos genera frustración, bronca, rabia, más adrenalina y cortisol. Y sucede que en este entorno nuestro cuerpo no puede gestionar ninguna orden de las que el cerebro, superexcitado sensorialmente, nos envía con sus neurotransmisores. Nuestro cuerpo cuenta con todas las hormonas necesarias para responder a cada estímulo percibido, pero no cuenta con la conexión necesaria cuerpo-funciones ejecutivas, ni dadas las condiciones ambientales, para gestionarlas. Entonces, ¿qué pasa? Las vamos acumulando. ¿Y qué pasa si llegamos a la escuela, universidad, trabajo, una reunión, la calle, y nos encontramos ante una situación agresiva, limitante, negativa, frustrante, provocativa, ante una de esas situaciones en la que nuestro cerebro recibe estímulos para preparar inmediatamente a nuestro cuerpo en modo alarma para defensa o huida, le enviará más adrenalina y cortisol que sumadas a las que teníamos acumuladas ante la inseguridad y la falta de capacidad de nuestro control inhibitorio, que es una de nuestras funciones ejecutivas, nos llevará a accionar por impulso, por instinto, y aparecerá lo peor de nosotros. Y ustedes se preguntarán, ¿y en qué nos estamos equivocando? Creo que nos encontramos distraídos digitalmente. También por haber delegado nuestra responsabilidad de crianza a las niñeras electrónicas, que ellas están las 24 horas dispuestas a reemplazarnos para formar niños a su semejanza, robot de carne y hueso. Con las niñeras digitales vamos perdiendo la capacidad del vínculo familiar, social y todo lo que esto conlleva, que es insustituible para el desarrollo psicofísico, como dije anteriormente, para cualquier ser humano. Porque los humanos necesitamos crecer y vivir como humanos, aprender con humanos. Necesitamos aburrirnos, imaginar, soñar, crear, aprender de las interacciones y experiencias sensoriales con el ambiente, con el entorno, con nuestros semejantes, con nuestros familiares, de nuestras propias vivencias. El tiempo de vida comprendido desde el comienzo hasta los 6, 7 años de edad, llamado periodo sensible o primera infancia, es cuando mayor plasticidad tiene nuestro cerebro, cuando más conocimientos podemos adquirir y almacenar, porque está motivado permanentemente para aprender, para descubrir el mundo tangible e intangible. Para configurar nuestra capacidad cognitiva y emocional, es esencial el vínculo con nuestros padres o cuidadores y las relaciones y juegos con nuestros pares.
Es indispensable la presencia enriquecida por el vínculo, no estar físicamente, pero mentalmente ausente o secuestrado por un celular u otro dispositivo similar. La relación y juegos con otros niños también es insustituible. No debemos reemplazar esos juegos con los que nos brinda la tecnología digital. Jugando con otros niños aprendemos algo tan importante como lo es las consecuencias de cada uno de nuestros actos. Socializar, empatizar, descubrirnos, respetar, tolerar, colaborar, organizar, planificar, autosuperarnos, autoevaluarnos, orientarnos, entre tantas otras cosas. ¿Y qué deberíamos hacer los responsables de la protección y educación de los niños para lograr una convivencia saludable entre los entornos reales y los entornos virtuales? El acompañamiento en el entorno virtual tiene que ser el mismo, sigue igual al de la vida real, porque el peligro es igual o peor. Tenemos que estar siempre dispuestos a escucharles, evitar el aislamiento. Los dispositivos deben de estar en espacios comunes, deben de usarlos en espacios comunes. Para la futura ciudadanía digital es necesaria la mediación de los padres para que logren independencia, autonomía, autosuficiencia y hagan buen uso de las tecnologías. Hablarle de los riesgos asociados a estos entornos que constituyen una amenaza para su derecho a la vida, a la supervivencia y al desarrollo. Los riesgos relacionados con los contenidos, los contactos, las conductas y los contratos en ese ámbito abarcan, entre otras cosas, los contenidos violentos y sexuales, la ciberagresión y el acoso, los juegos de azar, la explotación y el maltrato, incluidos la explotación y los abusos sexuales, la promoción al suicidio o la actividad que ponen en peligro a la vida, o la incitación a estos por parte, entre otros, de delincuentes o grupos armados identificados como terroristas o extremistas violentos. Debemos estar atentos permanentemente, dispuestos a acompañarles en el momento de configurar sus perfiles, en qué redes, cuáles son sus entornos, condiciones, edad, si también son sus conocidos en el mundo real. No olvidemos que muchas veces, para que los niños accedan a estos medios, también somos cómplices y mentimos la edad. Tenemos que estar dispuestos a conocer y analizar problemáticas que se les presente, dispuestos a comprometernos, a involucrarnos, ver cómo actúan con la tecnología, el tiempo que permanece, con quién o quiénes se comunican, a qué o con quiénes juegan. Tengamos en cuenta que la participación de los niños, y no olviden que consideramos niños hasta los 18 años de edad, la participación de los niños en el entorno digital varía en función de su edad y su fase de desarrollo, que los niños menores de 3 años de edad, etapa en que la plasticidad del cerebro es máxima, en realidad no deberían de tener acceso a estos medios, y si lo tienen, debería de ser el menor tiempo posible y de calidad. Debemos darles el ejemplo. No olvidemos que los humanos aprendemos más por imitación. Seamos modelos de todos los valores que deseamos inculcar. Enseñémosle a saludar, a compartir sin quedarse sin nada, a reconocer el error y disculparse, a decir por favor, gracias, esperar, tomar turnos, retrasar o esperar gratificaciones. Evitemos el uso de celulares para reemplazar, desplazar o ignorar capacidades que competen a las facultades humanas. Evitemos el uso del celular mientras estamos en reuniones, sobre todo si se trata de reuniones intrafamiliares, familiares, educativas, etc.
Apaguemos los teléfonos por la noche, una hora antes de ir a la cama, antes de dormir, para evitar la interrupción de la melatonina, que es la hormona del sueño, y la luz del celular inhibe la segregación de la misma. Y la distracción digital. Evitemos el uso de la tecnología durante las comidas, centros de comercios, viajes, restaurantes. Aprovechemos estos momentos como oportunidades para entrenar al cerebro de nuestros niños y crearles habilidades para cuando estén aburridos. No olvidemos que el aburrimiento despierta la creatividad. Conectémonos emocionalmente con ellos. Compartamos juegos, bailes, la sonrisa, el abrazo. Son indispensables para la crianza. Saltar con ellos, correr, leer. El tiempo de lectura es fundamental para su desarrollo. Conectémonos emocionalmente. Involucremos a los niños en las tareas del hogar. Dediquemos tiempo a compartir con ellos, como les dije recién, también horas al aire libres, juegos de mesa. Enseñémosle que equivocarse no está mal, que aprenderán así, de esta forma, a enfrentar y a superar los desafíos de la vida. De los errores aprendemos mucho. Y estos les ayudarán a desarrollar la capacidad de resiliencia. Aprendamos para transmitirles y enseñarles que los dispositivos digitales son herramientas en líneas facilitadas por la tecnología digital que debemos aprender nosotros también a utilizar de forma provechosa. Debemos todos alfabetizarnos digitalmente para no ser simplemente usuarios, porque todos sabrán y todos podrán apreciar que los niños no necesitan que nadie les enseñe cómo utilizar. Ellos aprenden por intuición, pero necesitan alfabetizarse como necesitamos todos, digitalmente, reitero, para no ser simplemente usuarios y conocer todos los beneficios y perjuicios que esto conlleva. Queda mucho, mucho por decir y creo que ya me pasé del tiempo que tengo permitido o asignado para esta ponencia. Pero me despido con la esperanza de haber contribuido con un granito de arena a esta causa, como dije de entrada, que hoy nos preocupa mucho y tiene que ocuparnos a todos. Me despido con un fuerte abrazo desde Córdoba, Argentina. Gracias.